Hello, ¿cómo están? Oigan, hoy vamos a platicar algo sobre el fundamento que tenemos, que es Cristo. Fíjense que en la palabra dice que nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a ver qué significa fundamento. En el diccionario dice que es el origen en que se asienta una cosa. Es el motivo o la razón de una cosa. Entonces, si vemos, significa el origen, o el origen debe ser Jesucristo. El motivo debe ser Jesucristo y la razón principal debe ser Jesucristo. Otras palabras también es que quiere decir cimiento, base, apoyo, sostén, soporte. Entonces, si se fijan, todo eso tiene que ser nuestro Señor Jesús, nuestro cimiento, nuestra base. Ahora, vamos a hacer como un repaso de nuestro fundamento, Jesucristo. Y Jesús, ¿quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo lo conocemos para poder ponerlo como nuestra base, nuestro fundamento? Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Iba viajando a través de aldeas, iba proclamando el reino de Dios. Entonces, Él proclamaba el reino de Dios. Él decía a la gente, anunciaba eso y que lo conocieran a Él. Entonces, nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a enseñarnos a proclamar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Claro, está escrito en los 4 evangelios, hablas todo del reino de Dios. Pero si se fijan, ahí podemos ver unos detallitos que hay 2 tipos de fe en las personas. Ahorita vemos como dos tipos de fe. Hay unos que tienen fe en los milagros. Y de hecho también pasaba en las épocas bíblicas, ¿verdad? Decía porque los judíos querían milagros. Fíjense, en 1 Corintios 1:22 al 25 dice, porque mientras los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría. Hay unos que tienen la fe en los milagros y hay unos que producen los milagros. Y dices, wow, no, yo quiero producir, ¿cómo le hago? Bueno, pues aquí la diferencia de cumplir con la justicia. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús decía, por ejemplo, cuando lo iban a bautizar, Juan el Bautista le dijo, no, pues tú bautízame a mí? Porque realmente Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse y bautícense. Como símbolo que te estás arrepintiendo, te bautizas. Entonces decía, como Jesús, si Jesús no tiene que arrepentirse. Entonces le dijo, no, pues tú ¿por qué te bautizas? Más bien tú a mí. Dijo, no, lo vamos a hacer esto para cumplir con la justicia. Entonces trataba algo del reino. Y aquí la diferencia también, porque el que no nace de nuevo, los que producen los milagros, es porque se ve manifestado el reino de Dios en su vida, porque se manifiesta el reino de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Pues tienes que nacer de nuevo, porque fíjense, la palabra dice, el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es algo que es necesario cumplir con eso. Entonces, también vemos en la palabra que dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Por ejemplo, nosotros hablamos. Yo hablo de lo que he vivido. Yo hablo de las cosas que conozco. No puedo hablar de algo que no conozco, que no he vivido. Sí hay gente que lo hace y no lo ha experimentado, pero nunca es lo mismo. Los 4 evangelios fueron escritos con un objetivo de reino. Pero vemos que en 2 de ellos se ve que está hablando de la genealogía, en Mateo y en Lucas. Y esos, por ejemplo, vemos que en Mateo empieza a hablar de Abraham para ver la genealogía, y en Lucas empieza con Adán. Entonces podemos ver que aquí, por ejemplo, Adán, la diferencia es que Adán fue creado y Abraham fue llamado. Hay unos que son creados y hay unos que son llamados. Y el reino no es para los creados, es para los llamados. El género de los llamados, es el que es engendrado por el Espíritu.
Si se fijan en las escrituras de Génesis 1 al 11, Dios intenta trabajar con los que son creados. Y en Génesis en el 12, empieza a tratar con los que son llamados. Pablo dice, si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. O sea que es por el Espíritu Santo, por la promesa del Padre. Vemos también que todo este misterio del reino se implementa en la resurrección. El bautismo, que es el símbolo de la muerte y la resurrección. Si se acuerdan ahorita que decíamos de que Jesús se bautizó, pues Él no necesitaba bautizarse, lo hizo por el reino. Y si se acuerdan, en unos versículos cuando está hablando con Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Él todavía no había resucitado y le dijo, yo soy la resurrección. Pero ya se había bautizado, un símbolo de muerte y resurrección. Entonces, el reino solo opera en lo que ya ha muerto y ha resucitado junto con Cristo, que es una experiencia que tenemos, una experiencia sobrenatural que se tiene. Y por eso el Señor Jesús le decía a Nicodemo que es como el aire que sopla, tú lo sientes, pero no sabes de dónde va, dónde viene. Es espiritual. Vemos que dice la palabra, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, bautismo, así también lo seremos en la resurrección. No es como que nos van a poner en la cruz, ¿verdad? No, o sea, es el símbolo del bautismo. Nosotros somos llamados, el Señor ya había tenido sus ojos sobre nosotros, no son casualidades las que pasan. Y es como nosotros nacimos, pero nadie nos preguntó si queríamos nacer aquí. O sea, realmente solo Dios sabe y son llamados de Dios. Y Dios hace todo y lo que quiere es soberano, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos un nacimiento espiritual que es de parte de Dios, no es de nosotros. Y así con esto tenemos la vida eterna. Que la vida eterna desde aquí la tenemos, no tenemos que morirnos para allá tener la vida eterna. Desde aquí empieza y empezamos un proceso de santificarnos, de conocerlo, de ser mejores, de ir creciendo. Y así es como pues somos sus hijos también, al nacer de nuevo, que ¿cómo sabemos esto? Porque el nacer de nuevo es una condición que te hace querer ser. Queremos ser como papá, así como en esta vida física tenemos como ciertas maneras como es el papá. Si el papá le va a tal equipo, le va el hijo al tal equipo. Entonces, de igual manera, cuando nacemos espiritualmente, vemos que nos gustan las mismas cosas que le gustan a Dios, que nos atrae, que tenemos una condición que queremos buscar de Jesús, que nos lleva al Padre. Entonces, vemos todos estos signos en el reino de Dios, que es el reino de Dios, que está en los evangelios. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento. Y vamos a leer los evangelios y leer su palabra para poder crecer y poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña para realmente tener el fundamento, nuestro fundamento a Jesucristo. Porque muchas veces empiezan a haber otros tipos de cosas que se pierden las bases que el Señor Jesús enseña. Vemos como Pablo le decía a Timoteo, le dijo, oye, ¿qué onda? Estar enseñando otra doctrina de hombres. Y también dice, en Mateo dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. O sea, como que llega un momento que agarramos ciertas tradiciones, ciertas cosas. Entonces es peligroso dejar que pase eso, dejar que empiecen a haber tradiciones, hacer esto, el otro, cosas que no están en la palabra, cosas que el Señor no enseñó. Es peligroso. Entonces, bueno, les dejo esta enseñanza. Después nos vemos. Cuídense, lean. Bendiciones. Bye.